Le agradezco mucho a la doctora Laurian Ximénez Fibi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, doctora por Harvard, que platique con nosotros esta tarde. Gracias, doctora, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Buenas tardes. Gracias, muchas gracias por platicar con nosotros. Decíamos ayer 11,137 casos confirmados de COVID-19 en las últimas 24 horas. Si nos vamos a los números, pues andamos ya por encima del punto máximo de contagios en la primera ola, a la mitad del punto máximo de la segunda ola. Doctora, ¿ya no hay duda, estamos en una tercera ola de la pandemia? Sí, sin duda. Tercer repunte, yo le diría, ¿no? Porque la ola ha sido la misma todo el rato. Pudimos haber llegado a un control epidemiológico, de hecho, estuvimos cerca de poderlo lograr, pero sin las medidas correctas por parte de las autoridades, pues esto nunca va a ser posible, ¿no? Efectivamente, estamos en el tercer repunte y la situación se ve tristemente muy complicada. Es decir, la aceleración de este repunte es grave y ahora ya rebasa el primer repunte que tuvimos y vamos encaminados hacia rebasar posiblemente también el repunte de fin de año. Ahorita ya hay estados, muchos estados, hay que hablar concretamente, el 60% de los estados de la República ya tienen repuntes muy graves, repuntes que ya rebasaron todo lo que vieron anteriormente. Esto incluye los estados de Baja California Sur, Campeche, Quintana Roo, Sinaloa, Yucatán, y van corriendo para allá Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, etcétera, etcétera. Es decir, ya es el 60% de los estados están francos, con ahora 5 estados en los que ya se refleja no solo en los casos, sino también en las defunciones. Entonces, como que se nos ha estado diciendo, como siempre, ¿no? Desde el principio, el discurso que viene de nuestras autoridades ha estado siempre plagado de mentiras, de verdades a medias y de mucha retórica demagógica, ¿no? Y ahora no es la excepción. Insiste el doctor López-Gatell en decir una mentira que es: no hay problema, esto finalmente va a verse reflejado en los casos, pero no en las hospitalizaciones y en las muertes. Esto que dice el doctor es absolutamente falso. ¿Por qué, doctora? No lo podemos saber, todavía es muy temprano, porque pues ahí está, digamos, la estadística, y sí, los contagios van para arriba un poco, las hospitalizaciones, sí, las defunciones no al mismo ritmo, pero entendemos que pues no llegan al mismo tiempo. ¿Es apresurado hablar todavía de que eso no va a ocurrir? Sí, absolutamente, es más que apresurado, es absolutamente irresponsable, porque esto le hace creer a la gente que no importa que todos nos contagiemos, porque finalmente muy poquitos se van a morir, y esto está basado no solo en un error muy grave de cálculo, sino en una situación completamente hipotética que, como siempre, no está basada en las evidencias. Es decir, lo que vemos en otros países, siempre, desde el principio de la pandemia, las defunciones, las hospitalizaciones y después de funciones han ido por detrás en el tiempo de los contagios. Hay que entender que además en nuestro país hay un rezago en el reporte de datos muy importante, rezago de semanas en los datos que se reportan. Entonces, decir que porque en este momento no se está reflejando, pero hay que tener muchísimo cuidado. Ya se está reflejando en el estado de Baja California Sur, Campeche, Quintana Roo, Sinaloa y Yucatán. Ya se ve un repunte también en las defunciones. Y hay muchos estados que empiezan a tener problemas con la ocupación hospitalaria, incluyendo estos mismos, y Oaxaca, Nayarit, Tamaulipas, Sonora, etcétera, ¿no? Entonces, no es verdad que esto, si se deja que la gente se siga contagiando, tarde o temprano, esto va a impactar nuevamente en las hospitalizaciones y en el número de defunciones. Ahora, doctora, después de 1 año y medio con la pandemia encima, parece que pues ya sabemos lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Ya sabemos lo que funciona y lo que no funciona, y las autoridades también tendrían que saberlo. Por supuesto, los ciudadanos, cada uno de nosotros también. ¿En dónde tendría que mejorarse? ¿En dónde tendría que ponerse el énfasis para tratar de contener este repunte de contagios? Bueno, a ver, son dos cosas por separado. Una cosa es lo que podemos hacer nosotros como población, y otra es lo que puede hacer el gobierno, ¿no?
El gobierno tiene que hacer lo que no ha hecho desde el principio y ha evadido, eludido esta obligación, responsabilidad, obligación que tiene, sí, de mantenernos a todos a salvo, tomando las medidas necesarias para detener la propagación del virus. Lo que nuestro gobierno no ha hecho desde el principio es eso. Ha pretendido administrar en el tiempo los contagios con tal de que los hospitales no se saturen, pero entonces ha permitido que la gente se siga contagiando y entonces nos tiene sumidos en una estrategia verdaderamente tan caótica, tan improvisada, que lo que hace nuestro gobierno es simplemente dejar que la gente se siga infectando, empezar a decir ya vamos de salida, vuelven a ponerle fechas a picos, ¿no? Entiendo que López-Gatell todavía tuvo el atrevimiento de volver a poner una fecha del pico de este repunte, sí, ¿no? Para mediados o finales de agosto, qué sé yo, y pero entonces lo dejan que fluya y cuando la situación se vuelve caótica, los hospitales colapsando, la gente sin oxígeno, entonces nos instruyen, vuélvanse todos a encerrar. Sí. Otro confinamiento. Mira, Manuel, la realidad es esta. Nuestro país no soporta más los confinamientos. Antes de entrar al aire, estaba escuchando lo que decía sobre el regreso a clases. Y creo que tienes toda la razón. Es decir, no podemos seguir otro ciclo escolar más con los niños fuera de la escuela. Nada más díganle a los restauranteros que se van a tener que volver a confinar, ¿no? Sí. Es decir, ¿cuántos cierres más puede soportar nuestras actividades sociales, económicas, educativas y culturales y de todo tipo, ¿no? Entonces, pero el impacto sobre todas estas actividades es debido a que el gobierno no ha tomado las acciones necesarias para detener la propagación del virus. Tendría el gobierno que hacer eso, ¿no? Y mandar mensajes realmente pues muy claros de que la situación puede tornarse más grave todavía que lo que ocurrió a finales y principios de año, y la gente tiene que cuidarse. Lo que necesitamos nosotros como población hacer entonces es cuidarnos a toda costa del contagio, y para ello necesitamos usar cubrebocas correctamente, de alta calidad, cubrebocas de buena calidad como KN95 o superiores, siempre que estemos fuera y particularmente en espacios cerrados. Necesitamos procurar la ventilación, la buena ventilación de todos los espacios cerrados. Esto incluye el transporte público, que es un problema muy grave de contagios. Si usted toma el metro, el camión, el pecero, un taxi, un Uber, exija que se abran las ventanas, exíjalo, porque si no, ese vagón de metro en el que va es un sitio de supercontagio, ¿no? Entonces, las medidas principales son el uso de cubrebocas, la ventilación de los espacios cerrados, procurar hacer actividades al aire libre y evitar aglomeraciones. Esa es la clave de lo que podemos hacer para protegernos y, desde luego, vacunarnos en cuanto tengamos disponible una vacuna. Sin duda, sin duda. Y por eso cobra especial relevancia el hecho de que haya tantas vacunas sin aplicarse, disponibles, pero sin aplicarse, más de 16 millones de vacunas. Está clarísimo, doctora, cubrebocas, distancia, no aglomeraciones y espacios ventilados. Eso está en nuestras manos, eso lo podemos hacer, y por supuesto seguir exigiendo a las autoridades que hagan lo que les toca. Resulta inaudito, increíble que Hugo López-Gatell siga al frente del manejo y la gestión de la pandemia. Increíble e inaudito. Gracias como siempre, doctora, muchas gracias. Al contrario, un saludo. Igualmente, muy buenas tardes.